Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hizo la especialidad de pediatría por la Universidad de San Marcos también, en el Hospital del Niño. Es subespecialista en gastroenterología pediátrica por la Universidad Nacional Federico Villarreal, en el Hospital del Niño también. Tiene una maestría en nutrición pediátrica en la Universidad de Granada, España, una maestría en medicina en la Universidad Nacional Pedro Rosales, tiene un doctorado en investigación clínica y transnacional en la UPAP. Es investigador no renacido, miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría. Le brindamos un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hola. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador por la gentil invitación. Y en segundo lugar, quiero agradecer al que hizo el filtro de la foto, la verdad que me ha favorecido bastante. Bueno, cuando me invitaron gentilmente y me dieron el tema, yo dije, pues no me estiman mucho, ¿no? Es un tema algo difícil, es frecuente, sí, pero la información que hay sobre el tema en la población neonatal y dolores prematuros es bastante escasa. Gran parte de lo que les voy a mostrar son en base a estudios que se han hecho extrapolados de adultos y de niños, porque definiciones exactas en recién nacidos no hay. Sin embargo, es una condición frecuente a la cual nos enfrentamos o se enfrentan más los médicos que tienen la especialidad de neonatología. Quiero empezar diciéndoles que el intestino del prematuro no está preparado para el mundo, definitivamente, ¿no? Porque trae no solo inmadurez anatómica, sino funcional. Y sabemos que la alimentación enteral es lo más importante, es lo que debe priorizar. Estas famosas estrategias de NPO ya están quedando cada vez más en el olvido en general, en pediatría y peor aún en neonatología por las implicancias que trae. Sin embargo, cuando el estómago se queda quieto, cuando el residuo gástrico aumenta, y eso entra en desesperación, pues el personal de neonato, y a veces la indicación de progresar la dieta podría constituir incluso una condición o una decisión riesgosa para el paciente. Ahí surge este gran problema de la gastroparesia. No, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, en primer lugar los objetivos son revisar brevemente, gracias al doctor Carlos Chávez, vamos a hacerlo brevemente, de los puntos que están mencionados y vamos a enmarcarnos más en lo que es el manejo. No hay una definición de gastroparesia, se usa la misma en niños e incluso en adultos. Es un retraso en el vaciamiento gástrico donde no hay obstrucción mecánica. Ojo, si hay obstrucción mecánica, no es gastroparesia. Acompañada de síntomas como vómitos, intolerancia alimentaria, distensión y en casos severos incluso necesidad de soporte nutricional enteral. Es decir, utilizar sondas que van más allá del estómago como alimentación transfigúrica. No existen criterios diagnósticos en neonatos. Es importante saber que siempre nosotros debemos satisfacer los requerimientos nutricionales, pero para esto se tiene que asegurar una función motora digestiva óptima y eso tiene que ver con dos aspectos importantes. En primer lugar, la capacidad de ingerir alimentos vía oral. En segundo lugar, coordinar succión, deglución y respiración en una forma equilibrada. Como ustedes saben, esta coordinación, succión, deglución se establece a partir de las 32 semanas aproximadamente y aquellos que nacen por encima de esta edad, pero antes de alcanzar la edad término, podrían tener algunas situaciones, porque esta capacidad de ingerir y la coordinación depende mucho del equilibrio entre los patrones de motilidad gástrica y los patrones de motilidad intestinal. Esto obviamente está enmarcado a través de conceptos que se denominan retroalimentación interna del tracto gastrointestinal, que depende de las condiciones funcionales mecánicas que debe tener este movimiento digestivo a nivel de estómago e intestino para lograr una alimentación y sobre todo una progresión alimentaria adecuada. Eso es importante. Si ustedes se dan cuenta, a través de la progresión de la edad gestacional se van estableciendo algunos mecanismos que tienen o necesariamente participan en el movimiento digestivo. La expresión de neurotransmisores excitatorios e incluso inhibitorios se van equilibrando a través del tiempo. La actividad motora gástrica se establece entre las 28 y 32 semanas de una forma más efectiva. Si bien es cierto que es bastante inmadura antes de esta edad, pero ya se establece de una forma un poco más efectiva entre las 28 a 32 semanas y a partir de las 36 casi funciona como en los pacientes a término. Sin embargo, esto está relacionado a un aspecto importante.
a lo que se conoce como eje intestino-cerebro. ¿No? Ustedes deben haber escuchado cada vez este concepto más arraigado, más frecuente en las ponencias, en las charlas, donde hay una relación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico, ¿sí? A través de un punto crucial que es la microbiota, la que antes se conocía como flora intestinal. Esta motilidad intestinal está alterada en el prematuro, sí, hay que decirlo. Esta motilidad es el conjunto de movimientos coordinados que permiten la mezcla, propulsión y el vaciamiento del contenido digestivo a lo largo del tracto gastrointestinal. Y sobre todo, no solo durante la alimentación, sino durante el reposo. En las etapas de reposo, este movimiento es permanente, persistente, de tal manera que limpia, depura el contenido del tubo digestivo en reposo. Y si eso no ocurre, lógicamente esto genera que se vaya acumulando restos que pueden ser alimentos o restos digestivos, y eso podría ir entorpeciendo la progresión normal en la dieta. El recién nacido prematuro, sobre todo aquellos entre las 28 y 32 semanas de edad gestacional, tiene una motilidad significativamente inmadura y desorganizada, merced a la pobre maduración de estos mecanismos digestivos. Esto, ¿qué puede condicionar que haya una menor actividad eléctrica gástrica? Obviamente esto condiciona un vaciamiento gástrico más lento, que puede expresarse como intolerancia oral, dificultad para progresar el alimento, reflujo gastroesofágico, y este vaciamiento gástrico más lento es lo que se conoce como gastroparesia. El vaciamiento gástrico es diferente de los prematuros. En este estudio muy interesante se midió el vaciamiento gástrico a través de la medición del área bajo la curva, en puntitos o en bolitas blancas, de los recién nacidos términos en comparación a aquellos prematuros entre 28 y 32 semanas, y vean ustedes que el área es mayor en el recién nacido a término, lógicamente por una erosión de tamaño, pero la velocidad de vaciamiento, ya en los puntos entre 30 a 60 minutos e incluso hasta los 90, tiene una diferencia significativa entre un punto y otro, a diferencia del prematuro, que no tiene una diferencia significativa. Es decir, la velocidad de vaciamiento gástrico del término es más eficiente y más rápida que lo que ocurre en el prematuro. Y el corte principalmente es este grupo, en el que tenemos mayor problema, 28 a 32 semanas. Entonces, 28 a 32 semanas, el tiempo medio de vaciamiento gástrico 83 hasta 108 minutos, es más lento, menos coordinado. Ya entre 32 a 36 semanas mejora un poco el tiempo medio, ya va mejorando, más regular, y a partir de las 36 semanas es más rápido y es un patrón casi maduro, casi similar al del recién nacido a término. Lógicamente hay otros factores que entorpecen este vaciamiento gástrico y que se ve en la atención de los pacientes prematuros. Por ejemplo, el tipo de alimento. Sabemos que la leche materna presenta un mejor vaciamiento gástrico en comparación con la fórmula maternizada. Y hay estudios justamente hechos en estos pacientes entre 28 y 32 semanas, donde la densidad calórica del alimento tiene una relación inversa al vaciamiento. O sea, mientras hay más densidad calórica, el vaciamiento es menor. El problema es que justamente los prematuros muchas veces van a requerir, cuando usamos fórmulas de alta densidad, porque queremos que gane peso, porque los requerimientos en ellos son diferentes. Por eso es que se preconiza el uso de leche materna antes que una fórmula. Y tal vez el futuro nuestro debería ser en algún momento contar con bancos de leche materna. No echar mano de fórmula, sino utilizar leche materna de la madre idealmente, o de una madre donadora, que, como ven, tiene un mejor vaciamiento gástrico y teóricamente se relacionaría a una mejor tolerabilidad. Otro problema son los fármacos. La cafeína, la teofilina, que se utiliza dentro del manejo de estos pacientes, retrasa significativamente el vaciamiento gástrico y hay mayor riesgo de complicaciones gastrointestinales. Y condiciones clínicas como dificultad respiratoria, hemorragia intracerebral, se han determinado a través de varios estudios como factores predictores de mayor retención gástrica, principalmente en prematuros. Se ha visto que aquellos que necesitan oxigenoterapia de alto flujo son justamente los que finalmente desarrollan con mayor frecuencia gastroparesia. Esto no hace más que remarcar lo anterior. Miren ustedes, a nivel del aumento o relacionado al aumento de edad gestacional, el desarrollo del sistema digestivo, tanto en ondas de amplitud,
la coordinación, etcétera, va afianzándose más. Y a partir de las 36 semanas, casi es similar como el recién nacido a término. El otro problema es la disbiosis. La prematuridad condiciona una microbiota diferente. Y esa microbiota diferente genera impacto en lo que es el funcionamiento digestivo. Si ustedes ven acá, bueno, no es muy clara la imagen, pero en condiciones normales, ideales, ¿sí? Esta microbiota saludable que se ve en pacientes, por ejemplo, que no son prematuros, idealmente pacientes que han nacido parto vaginal, que no han tomado fórmula en los primeros días, esta microbiota saludable, a través de la producción de ácido graso de cadena corta, estimulan células productoras de serotonina en el colon, y esta serotonina tanto se viaja al lumen como al espacio vasocelular, y esta serotonina tiene un impacto o una estimulación sobre las neuronas que están en el sistema nervioso entérico para mejorar el movimiento intestinal. Esto se ve cuando hay un establecimiento normal. Luego del nacimiento ocurre una simbiosis que más o menos maneja los mismos parámetros para favorecer un movimiento intestinal adecuado. Y, sobre todo, esta microbiota saludable frena procesos inflamatorios. ¿Qué es lo que se ve en el prematuro? Esta disbiosis que se ve en el recién nacido prematuro no solamente libera sustancias diferentes, esta disbiosis condiciona la presencia de bacterias que pueden producir lipopolisacáridos, que no solamente tienen un efecto deleterio a nivel intestinal, sino también tienen un mecanismo proinflamatorio. Y esto es la base fisiopatológica o uno de los factores importantes, por ejemplo, la enterocolitis necrotizante, que es más frecuente en prematuros, justamente asociado a su condición de disbiosis. Y lo que es peor, esta disbiosis tiene relación a través del eje intestino-cerebro con el neurodesarrollo. Se ha visto que estos pacientes prematuros, dentro de ellos, los que tienen disbiosis o los que desarrollan NEC, tienen condiciones de neurodesarrollo peores que aquellos que no han desarrollado esto, evaluado a los 2 años. Entonces, tiene la importancia de todos nosotros, los que manejamos el sector salud, de establecer una microbiota saludable desde el nacimiento, promover parto vaginal, usar leche materna en la medida de lo posible, evitar sobreuso de antibióticos u otros medicamentos que puedan afectar la microbiota intestinal. Dentro de la epidemiología no existen datos claros de epidemiología en recién nacidos. La prevalencia exacta de gastroparesia en prematuros no está bien establecida porque no hay criterios diagnósticos claros. Lo sospechamos cuando el chico tiene factores de riesgo y tenemos problemas al momento de progresar, la vía oral o la vía enteral. Lo que sí se ha considerado como algunos factores de riesgo es prematuridad extrema, acuérdense del corte, 28 semanas, comorbilidades neurológicas, aquellos pacientes que hacen hemorragia intracerebral, por ejemplo, o encefalopatía hipoxicoisquémica, enfermedades respiratorias graves que tienen o necesitan el uso de oxígeno suplementario, sobre todo a alto flujo, y eso relacionado al soporte ventilatorio prolongado. Este es un estudio donde se publicó, donde ustedes miren cómo cuando se comparan aquellos pacientes que requieren gastrostomía, o sea, una condición o una medida ya extrema del manejo de la gastroparesia, cuando ya no podemos manejarlo y tenemos que establecer una gastrostomía, gran parte de los chicos que tuvieron gastrostomía tuvieron requerimientos de frío más altos que aquellos que no requirieron gastrostomía. Por eso es que se sugiere o se establece los problemas respiratorios severos que requieren uso de oxígeno como un predictor de mayor situación de gastroparesia, que incluso puede llegar a la necesidad de un tubo de gastrostomía. Las manifestaciones clínicas, los síntomas predominantes, vómitos, intolerancia alimentaria, distensión abdominal y sobre todo algo que se ve con bastante frecuencia es el retraso en la progresión a la alimentación oral completa, o sea, aquella en la cual ya establecemos que reciban del 70 al 80% de los requerimientos a través de la vía oral. En los recién nacidos prematuros, la intolerancia alimentaria puede llevar incluso a la necesidad de colocar una gastrostomía, o sea, un dispositivo directamente en el estómago para poder mejorar esos procesos de alimentación. En el diagnóstico no hay criterios clínicos específicos ni pruebas validadas en prematuros. El diagnóstico clínico y usualmente de exclusión, no se olviden, si hay un trastorno anatómico obstructivo, no es gastroparesia. Por eso siempre cuando vemos un recién nacido que no podemos progresar la vía oral, antes de empezar en gastroparesia debemos descartar alguna condición secundaria,
problemas obstructivos como malformaciones, problemas metabólicos, infecciones, etcétera, etcétera. Si descartamos todo eso y no encontramos explicación, lo más probable es que sea una gastroparesia. La gamografía de vaciamiento es el estándar de niños mayores, sin embargo no está validado eso todavía en neonatos y peor aún en prematuros. En cuanto al tratamiento, no existen guías internacionales. Las recomendaciones son extrapoladas de la evidencia sobre intolerancia alimentaria y motilidad gastrointestinal. El manejo principal es nutricional y de soporte, y las intervenciones farmacológicas deben reservarse para casos seleccionados. No se usan de manera rutinaria. Medidas conservadoras como alimentación trófica, iniciar con volúmenes bajos y progresar según tolerancia, evitar el NPO. El ayuno provoca cambios anatómicos, funcionales, se asocian más a situaciones de riesgo en estos recién nacidos. Iniciar lo más precozmente alimentación enteral. La leche materna, sobre todo, ya sea de madre propia o donante, favorece la maduración gastrointestinal y la colonización bacteriana adecuada. Siempre monitorizar, vigilar signos de intolerancia como residuo gástrico, digestión, vómitos. Ojo que la medición de residuo gástrico de forma rutinaria tampoco se debe hacer, porque ese es otro problema. A veces el niño está sano, tiene buena progresión, buenos ruidos, y para mala suerte en la toma le encontraron un poco de leche y eso hace que lo consideremos como una intolerancia y le dejamos en NPO. Y si el chico no tiene condiciones de riesgo, tiene buenos ruidos, no encontramos alguna alteración, no debemos utilizar la presencia de residuo como un indicador de usar el NPO. Lo que podemos hacer es buscar alguna otra situación y tratar de repetir o pasarle la toma en una forma más lenta o hasta incluso en goteo, pero tratar de evitar en la medida de lo posible el que quede en el NPO. No hay evidencia sólida que la posición corporal o la elevación de la cabeza reduzca la gastroparesia o reflujo en prematuros. En esta población no hay mucha evidencia sobre eso. Los prokinéticos, uso controversial, debe ser individualizado. Hay evidencia baja y muy baja para eritromicina, como les voy a mostrar en el estudio. Otros prokinéticos no están recomendados. Organismos internacionales no consideran que sea seguro el uso, por ejemplo, de domperidona o metoclopramida. Incluso algunos entes lo rechazan completamente. La posibilidad, inhibidores de secreción gástrica no están recomendados por el riesgo de infecciones, alteración de microbiota. No usar rutinariamente ranitidina o inhibidor de bomba de protones, salvo que esté realmente indicado. Hay varios estudios que relacionan el uso de inhibidores de bomba con NEC, con diarrea, con neumonía en esta población. Los medicamentos antirreflujo se usan con frecuencia. En este estudio se ve que los más utilizados fueron principalmente inhibidores de bomba de protones en población prematura. Esto hay que tratar de desterrar. El hecho de que un prematuro ingrese a la unidad no quiere decir que deba recibir rutinariamente antibióticos e inhibidores de bomba. Eso hay que desterrar esa conducta. Este es un estudio que les traigo, que se publicó en el 2021. Digamos, la fortaleza de este estudio, que es una revisión sistemática de un metaanálisis donde se utilizó eritromicina en población de recién nacidos prematuros dentro del tratamiento de gastroparesia. El uso fue tanto profiláctico, es decir, iniciarlo sin que haya evidencia de gastroparesia, y el uso fue terapéutico en aquellos que ya tenían el diagnóstico de gastroparesia. Se ensayaron dosis bajas, que para algunos estudios fue entre 6 a 10 miligramos kilo día, versus dosis alta, entre 37.5 hasta 50 miligramos kilo día de eritromicina. La población fueron recién nacidos prematuros, y lo que se trató de buscar fue el tiempo para alcanzar la nutrición enteral completa, cuando demoramos para lograr darle el requerimiento, acuérdense, entre más del 70-80% de lo que le corresponde, obviamente hasta el 100%, duración de nutrición parenteral, hospitalización y efectos adversos. Si ustedes ven acá, este metaanálisis, como ustedes ya saben, todo lo que está a la izquierda de ustedes en el consolidado, significa que tiene un efecto a favor de la intervención. Todo lo que está a la derecha de ustedes en contra, y lo que está al medio o toca la línea media no tiene o no hay diferencia estadísticamente significativa. Como ustedes ven, los días para lograr una alimentación enteral completa fue a favor de la intervención, ¿sí? A favor de la eritromicina, ojo, como uso profiláctico. La duración de nutrición parenteral no tuvo una diferencia si utilizamos o no eritromicina como profilaxis. En el caso de los días para lograr alimentación completa con baja dosis, fue también positivo, al igual que con alta dosis.
Es decir, el análisis por subgrupos según la dosis, un efecto beneficioso significativo de la eritromicina para lograr nutrición enteral completa, dosis bajas y dosis altas. Lógicamente, si tenemos que escoger, vamos a escoger dosis bajas, para evitar el efecto adverso que pueda tenerse con eritromicina. En el caso de cuando se hizo en estos pacientes, en los que se usó como profilaxis, una meta-regresión ajustando por edad gestacional, se vio que el efecto fue mejor a menor edad gestacional. Conforme el paciente fue aumentando la edad gestacional, el efecto fue, dentro de lo significativo, fue menor. Por lo tanto, lo que esto nos muestra es que usar dosis altas o bajas para prevenir la estroparesia es importante, pero ese efecto se pierde a lo largo del tiempo cuando aumenta la edad gestacional. En el caso del uso terapéutico de eritromicina, igual, los días para lograr una alimentación completa también estuvo a favor de la intervención como uso terapéutico, así como en este caso sí, sobre la duración del tiempo de nutrición parenteral, sobre los días de estancia hospitalaria también, en el caso del uso terapéutico de eritromicina. En el caso de los días para lograr alimentación a baja dosis no hubo respuesta, pero sí hubo respuesta a alta dosis. Es decir, cuando se usa de forma terapéutica, debemos usar dosis alta. Cuando usamos en forma profiláctica, da igual alta o baja. Por lo tanto, usamos dosis baja, lógicamente, para disminuir la posibilidad de efectos adversos. Cuando se vio por edad gestacional, ¿no? Se ve que en pacientes que tienen más de 32 semanas, el impacto fue evidente, y no así en los que tienen menos de 32 semanas. O sea, en el paciente que vas a usar como tratamiento, es más efectivo que el mayor de 32 semanas, no en el menor. Pero en la profilaxis sí pareciera ser mejor usarlo antes de las 32 semanas. En cuanto a la incidencia de sepsis no hubo diferencia. En cuanto a la incidencia de enterocolitis necrotizante también hubo una posibilidad de mejora utilizando eritromicina. En la incidencia de colestasis también disminuyó, y en la incidencia de mortalidad no hubo mayor diferencia. Entonces, se resumen de hallazgos con una evidencia de baja a muy baja calidad. No ha sido una calidad alta. Sin embargo, existen asociaciones estadísticas para la eritromicina para alcanzar más rápido la nutrición enteral completa en profilaxis y rescate a dosis altas y en mayores de 32 semanas en esta última, reducir duración de nutrición parenteral y hospitalización, disminuir incidencia de leche y colestasis. Y algo importante que también se midió en este trabajo fue los efectos adversos que se relacionan con prokinéticos como arritmias o estenosis pilórica hipertrófica o estenosis hipertrófica del píloro, principalmente con eritromicina, y no hubo aumento de mortalidad ni la incidencia de efectos adversos. Es decir, al menos fue seguro en esta población. En algunos casos se requiere soporte avanzado, nutrición parenteral, en el caso de intolerancia severa y prolongada, o intervenciones como por ejemplo gastrostomía, en el caso de casos refractarios cuando ya hemos agotado toda la posibilidad de tratamiento médico. ¿Cuáles son los mensajes que necesito o quiero que ustedes se lleven a casa? En primer lugar, la gastroparesia en prematuros es consecuencia de inmadurez gastrointestinal, anatómica, funcional y de microbiota. Los síntomas suelen mejorar con el tiempo, claro, porque si está asociado a inmadurez va a mejorar con el tiempo. Lo que debemos darles es el soporte mientras eso ocurre. El diagnóstico es clínico, no hay pruebas validadas, scores, exámenes de laboratorio ni de imágenes. El tratamiento inicial se centra en el soporte nutricional. Las estrategias, las guías de práctica clínica que deben estar establecidas en todo centro de atención neonatal, priorizando una adecuada nutrición basada en leche materna principalmente, en evitar el NPO, en evitar el uso de medicación innecesaria en estos pacientes de riesgo. Y se podría considerar, sí, el uso de eritromicina para profilaxis, dosis bajas, y rescate, en este caso sí, dosis alta y principalmente mayores de 32 semanas. Ojo, siempre valorando riesgo-beneficio. Toda intervención, por más que tenga el soporte de un metaanálisis, siempre debe estar consensuada para buscar el mayor beneficio del paciente y siempre tomar la decisión junto con los padres, porque esta población así lo requiere. Muy bien, eso es lo que quería mostrarles. Si hubiera alguna pregunta, encantado de poder responder. Muchas gracias por su atención.